Muy buenas, esta vez sí hemos tenido un gran premio de Bahrein espectacular que tuvo de todo y además mucha acción en pista, que es lo que nos gusta ver. En este análisis del gran premio, como siempre, vamos a repasar los datos, que ya sabéis, los saco después de cada gran premio, para analizar entre todos lo que pasó en la carrera. Después también echaremos un vistazo rápido a documentos de la FIA que se supone que explican algunas sanciones y no sanciones. E indagaremos un poquito ahí porque la FIA la verdad no tuvo su mejor fin de semana ni mucho menos, bastante desastroso diría yo, y después también terminaremos con esas explicaciones, ¿no?, de algunas peleas en pista que tuvimos, ya sabéis, con el iPad y con el lápiz haciendo algunos dibujitos y así entenderemos mejor las que al menos para mí considero las mejores o más interesantes acciones que tuvimos en pista. Entonces no me lío más y vamos con el análisis de los datos que tuvimos en esta carrera del Gran Premio de Bahrein. Muchísima más acción en pista. Simplemente con echar un vistazo a estos gráficos ya se ve. Este es el de la evolución de los tiempos, es decir, la distancia hasta el primero de cada uno de los pilotos, desactivando la mayoría de ellos para centrarnos en los de arriba. También tuvimos muchísimos cambios de posición y también tuvimos mucho juego de neumáticos. Fijaos que tenemos muchas vueltas del neumático blando, casi 300 en total, un poco más de 300 del duro y más de 500 del neumático medio. Muy bien repartidos los tres compuestos y además una tanda más larga de cada uno de ellos que tampoco era muy diferente, algo más de 25 vueltas del blando, algo más de 30 del medio, algo más también de 30 del neumático duro, es decir, era más importante incluso cómo gestionases el neumático y en qué momento lo pusieras que no tanto un neumático u otro, porque si se dieron 26 vueltas con el neumático blando, prácticamente podías dar las mismas que con el neumático medio o con el duro. Hubo algunos pilotos que empezaron con el blando, otros con el medio, que fue el caso de Ferrari, y aquí vamos a empezar a hablar un poco del tema estratégico. Para mí lo mejor era la estrategia que tienen los de Ferrari, salir con el medio, pero sí que se truncó ligeramente su estrategia por ese safety car porque les obligaba a parar. Si hubiesen arriesgado y hubiesen puesto un neumático blando, dejando de lado el neumático duro, que este fin de semana estaba claro que era el que peor funcionaba, podrían haber sacado incluso más. La gran labor de Ferrari a nivel estratégico, fijaos que ellos pues salían, Leclerc sí que salía segundo, una clasificación muy buena, por supuesto también por culpa de esa sanción a Russell, y Hamilton sí que salía bastante más atrás, pero rápidamente, sobre todo cuando el resto de pilotos ya empezaron a parar, se vio como la estrategia de Ferrari era buena, y sobre todo cuando ellos alargaron mucho su primera parada y por lo tanto iban con neumáticos más frescos, cuando los demás ya llevaban pues 3, 4, 5 vueltas de neumático más desgastado. Aunque todos fuesen con el medio, como ellos habían puesto ese neumático un poquito más tarde, podían apretarle más y se notaba como sus tiempos eran mejores. De hecho, fijaos aquí, me vengo directamente a los tiempos de los Ferrari para que lo veáis mejor, como en los 3 stints había degradación. Se nota sobre todo con el último stint, porque también es cierto que es el más largo. Ellos conservaron bastante bien, con ambos pilotos por cierto, con el primer neumático medio, luego con el segundo sí que ellos podían haber aguantado más, da la sensación que estaban gestionando bastante, aun teniendo que adelantar en pista y todo eso, daba la sensación de que podían haberlo estirado más, pero como sale el safety car, lógicamente tienes que aprovecharlo, porque te ahorrabas unos 7 segundos con una parada con el safety car, entonces había que aprovecharlo. Pararon, no se atrevieron a poner el neumático blando, porque claro, viendo la degradación que había con el neumático medio en las primeras tandas, incluso con el neumático blando, fijaos que los Red Bull salieron con el blando, la degradación era altísima. Luego con el duro se veía Verstappen también sufrir mucho, que luego hablamos de eso, entonces decidieron poner el neumático duro al final porque ya no tenía más medio y lógicamente no puedes poner 3 veces el neumático medio, tienes que alternar. Y en el caso de los Red Bull, por ejemplo, con su Noda sí que se arriesgaron a poner blando porque tenían menos que perder en ese sentido. Los de Mercedes pusieron también el blando y fue una decisión correcta. Ellos no tenían un segundo juego de medios porque como pusieron blando al principio y después otro juego de medios, parecía que iban a poder poner otro juego de medios, pero no tenían suficientes neumáticos. Y otra cuestión interesante es que se dijo que como en la primera tanda pues solo se dieron 10-12 vueltas con el neumático blando, no te iba a dar para hacer 20 vueltas después con ese mismo neumático blando, pero no tenía por qué ser así. De hecho luego se demostró que sí que se podía aguantar con el neumático blando, y es que la degradación al principio de carrera siempre es mucho mayor que al final. Esto varía, algunos circuitos fomentan un poco esto, otros no tanto, es decir, a veces hay mucha más degradación al final que al principio y otras veces solo un poquito más al principio que al final, pero en este caso se vio como la degradación al final era bastante menor, aún habiendo degradación, por supuesto, es que no es que llegasen sobrados con el neumático blando, pero sí que se puede aguantar y daba la sensación de que era incluso la mejor estrategia. En el caso de los Ferrari pusieron el duro, como decía, también sufrieron desgaste. En el caso de los McLaren no sufrieron tanto desgaste porque la línea roja es la de Piastri y fue controlando toda la carrera. Unas vueltas en principio mucho más rápidas para
conseguir ese colchón de segundo lo suficientemente amplio y luego gestionando, veis cómo su degradación era mucho menor. Al final terminó rodando en unos 36 bajo cuando Norris estaba en 37 alto, lógicamente con una carrera que no tenía nada que ver, atascado detrás del coche de Russell que tiene mucha velocidad punta, todo eso. Así que a nivel estratégico, para mí los que más acertaron fueron los de Ferrari. Quizá se truncaron un poquito con ese safety car, que a lo mejor si no hubiese salido ese safety car hubiesen arriesgado a poner el blando al final, pero con ese safety car decidieron que era demasiado arriesgado, pusieron el neumático blando y tiraron hasta el final. A partir de ahí creo que los que lo hicieron mejor fueron los que tendieron a alargar la primera parada, aunque hubiesen empezado con el neumático blando. Y más detalles interesantes, si nos venimos a este gráfico, vemos esa distancia del primero y es interesante cómo Verstappen se fue quejando todo el rato de que no tenía el coche a punto porque se sobrecalentaba, porque los frenos no funcionaban, porque pasaban como muchas cosas. Es que aquí lo vemos atascado detrás de Antonelli, que a su vez estaba atascado detrás de Gasly. Entonces era muy complicado adelantarle porque no solo el Mercedes tiene mucha velocidad punta, sino que es que encima tenía el DRS del Mercedes que también tenía mucha velocidad punta. Pararon muy pronto, creo que esto era un error. Intentabas el undercut, que sí que tenía sentido intentarlo, pero luego se vio como no era la mejor estrategia. Pararon muy pronto y luego lo que pasó es que se quedaron atascados detrás de Ocon. Después estuvieron atascados detrás de los Ferrari, de Antonelli por supuesto, de Ocon, de Gasly, y al final la carrera de Verstappen se fue complicando cada vez más y ahí es cuando además empezaron los mensajes de radio de Verstappen diciendo que el coche estaba sobrecalentado, que no había forma de conducirlo, y es lógico, si tienes tanto tráfico y además intentas protegerte o atacar demasiado, pues es normal que el coche se sobrecaliente a nivel de neumáticos, a nivel de freno, a nivel de unidad de potencia, y luego es mucho más difícil bajar esa temperatura que lo que te ha costado subirla. Lógicamente es mucho mejor mantenerte siempre dentro de unas temperaturas óptimas que no arriesgar demasiado, sobrecalentar, porque luego vas a tener que estar muchas vueltas penalizando para volver a bajar esa temperatura. La sensación que da es que la estrategia de Red Bull no fue buena, la clasificación de Verstappen tampoco fue del todo buena y que luego su gestión de la carrera, sobre todo en estas vueltas, insisto, muy complicadas porque ya la estrategia venía mala, tampoco fue del todo correcta por parte de Verstappen. Después estuvo al final de carrera muchas vueltas atrapado detrás de Gasly sin poder adelantarle. Ojo, Gasly sin DRS, pero sí que es verdad que el Alpine tiene bastante velocidad punta y Verstappen no era capaz de adelantarle. Fijaos que estuvo más de 20 vueltas detrás de Gasly intentando adelantarle y no pudo. En la última vuelta lo consiguió. Imagino que ya echando el resto a nivel de neumáticos porque ya no tenías que conservar nada y también de entrega de energía eléctrica de la batería, y al final sí que lo consiguió, pero ya muy descolgado. Insisto, creo que la carrera de Verstappen pudo ser mejor, sobre todo la clasificación y luego esa gestión de la mala estrategia también de los propios de Red Bull. En el caso de Norris, ¿no?, que son como ahora los grandes rivales, por así decirlo, también me da la sensación de que no termina de gestionar bien la carrera. Para pronto, la estrategia es igual de mala que la de Verstappen, pero luego se quedan muchas vueltas detrás de Russell. Fijaos en la línea naranja, que es la de Norris. Vamos a desactivar el resto para que lo podáis ver incluso mejor. Y así va a quedar todavía más claro. Desactivamos todo esto, incluso al propio Verstappen, y aquí tenemos a Russell con Lando Norris. Le separa muy poquita distancia, estaban en torno a 1,5 segundos, 2 segundos durante muchas vueltas, hasta que Norris ve que se está sobrecalentando los neumáticos, hace unas vueltas bastante más malas y lo que hace es separarse de Russell. Y ahí es cuando vuelven a parar todo el mundo con el safety car, se reagrupan. Y luego vuelve a haber mucha distancia, que es cuando estuvo peleando con los Ferrari, después de adelantarlo y demás. Sí que llega a Russell, luego analizamos la mejor oportunidad que tuvo para adelantar a Russell, que no lo consiguió. Y sinceramente creo que Russell se defiende muy bien, está muy listo. Aparte de que esa velocidad punta del Mercedes le venía bien para defenderse. Otras muchas vueltas, 3-4 vueltas, Norris detrás de Russell sin poder adelantar. Es algo que hemos visto tanto en Norris como en Verstappen. Y hago esta comparativa porque es verdad que se está cayendo mucho en que Norris hace una carrera muy mala y no consigue sacar partido del fallo de Verstappen, cuando Norris hace una carrera mediocre, pero Verstappen también. Es decir, no tiene sentido ahora comparar a que Norris es peor que Verstappen porque una carrera peor de Verstappen que la de Norris no ha sabido aprovecharlo. Es decir, si los dos hacen una carrera, uno de un 6, otro de un 5, no puedes echarle la culpa al del 6, oye, que no le ha sacado mucha más ventaja al otro. Hombre, nos tendremos que fijar en que Verstappen también ha hecho una carrera un poco peor. Que el coche de Verstappen es peor que el de Norris. Tiene toda la pinta, por supuesto, no tenemos los datos CFD y todas estas historias, pero evidentemente lo que se transmite desde fuera y viendo la carrerón que hizo Piastri, pues queda bastante claro que el McLaren es más rápido que el Red Bull, pero eso no implica que Verstappen no haga carreras también más flojas. Y de hecho, cuando se ve atascado en esa parte un poco más de en torno a la séptima posición, octava posición, se le ve como le cuesta mucho gestionar ese tipo de temperaturas y ese tipo de carreras al final cuando las cosas se complican bastante. Creo que fue una carrera bastante frustrante para Verstappen, pero dejando eso de lado creo que fue incluso peor que la de Norris. Que Norris consigue un podio,
teniendo mucho mejor coche que el de Verstappen, o sea, no es por comparar las posiciones como tal, pero en clasificación los dos fallaron y luego, aunque ninguno hizo una gran carrera como tal, creo que Norris fue un poquito más consistente que Verstappen. Y no se puede criticar a Norris por estar a lo mejor 4 vueltas atascado detrás de Russell si Verstappen estuvo 20 vueltas atascado detrás de Gasly. Sí, un coche es mejor, pero el rival también era bastante mejor. Igual que no podemos criticar a Norris en el Gran Premio de Japón por quejarse por radio porque Verstappen le cerró y decir que pues es un llorón y todas estas historias que habéis ido diciendo, que yo lo entiendo, que en los comentarios y tal a mí me gusta que comentéis estas cosas, pero luego se queja Verstappen por radio que dice exactamente lo mismo y no solo dice que le han cerrado, sino que le han dejado un coche de espacio, que eso ya pues está, vamos, más que absoluto, porque lo único que tienes que hacer es dejar un espacio mínimo si no has pasado por delante en el vértice, pero cuando Verstappen dicen que no le ha dejado hueco, es que es un piloto que va al máximo, es un piloto que siempre quiere sacar el máximo, que no sé qué, o directamente no se dice nada, cuando si no dice exactamente lo mismo se le llama llorón, que es perfectamente válido. De hecho, creo que debería ser así, que cada uno apoya al piloto que le dé la gana, pero no hace falta caer en cierta hipocresía, por así decirlo, cuando los dos pilotos hacen lo mismo, llamar a uno llorón y a otro no. Que yo insisto, yo creo que es mejor piloto Verstappen, que está en un estado de forma mucho mejor, incluso las sensaciones que transmite para ser campeón del mundo creo que no tienen nada que ver, pero cuando los dos pilotos hacen lo mismo no tiene sentido criticar a uno y no criticar a otro. También es verdad que se tiende como a sobrealabar algunas cosas. Por ejemplo, cuando se queja de que Norris está fuera de su caja, de lo que es la línea de salida, se dice que menudo máquina, porque es que no solo está atento a lo suyo, sino a todo lo de alrededor, porque no sé cuánto. Hombre, si estás parado en la línea de meta, lo normal es mirar al lado a los otros pilotos. Si ves que encima se ha movido, pues es normal que lo veas y también es normal que lo comuniques por la radio. Es decir, no es que sea un dios todopoderoso, sino que simplemente ha visto que un coche se movía, ha mirado y ha visto a Norris, su principal rival directo en la lucha por el mundial, fuera de posición. Yo creo que es lo más normal. En fin, que cada uno saque las conclusiones que quiera, pero sí que, insisto, yo creo que es el mejor piloto Verstappen, lo digo porque parece que hay que recalcarlo cada vez que se menciona este tema, pero sí que es verdad que tampoco hay que ni sobrevalorar a nadie ni infravalorar a nadie, por supuesto, ¿vale? Así que, aclarado este asunto, vamos con otros temas también un poquito polémicos respecto a las sanciones y no sanciones algunas de ellas. Empezando por la de Carlos Sainz, que se le puso una sanción de 10 segundos de penalización y 2 puntos de superlicencia. Esta es la sanción normal, la de siempre. Si tienes un toque con otro piloto y es culpa tuya, se te ponen 10 segundos de sanción, que es la estándar. Me parece bien aplicado. El problema es que él paró a cumplir esta sanción y luego, cuando se terminó la carrera, dijeron que iba a tener que pagar esa penalización en el siguiente Gran Premio, cuando no se habían enterado de que él ya había hecho una parada precisamente para cumplir esa sanción. Que alguno pensará, no es justo, porque has parado cuando ya ibas a quedar último y te ibas a retirar. Vale, pero es que esto es lo que se lleva haciendo desde siempre. Y alguno dirá, pero tampoco es justo que si cometes aquí una infracción te pongan la penalización para el siguiente Gran Premio, y más si son 3 puestos en parrilla, sabiendo lo importante que es la clasificación y la posición de salida. En fin, podemos cambiar el reglamento, podemos no cambiarlo, pero tal y como está el reglamento, lo que hace Williams con Carlos es perfectamente legal, y es curioso como todo el mundo parece que desde su casa lo estaba viendo, menos la FIA, que no estuvo ahí atenta para nada. Luego tenemos otro caso interesante, que es el de Russell, y me parece interesante porque en este caso sí está muy bien explicado, porque te hablan de el momento en el que Russell abre el DRS cuando no debía, que se estaba comunicando por radio constantemente, y de hecho el propio Russell dijo, creo que he abierto el DRS cuando no tocaba, pero lo aclaran perfectamente que ganó 2 centésimas, pero luego devolvió 28 décimas en la siguiente curva para compensarlo. Entonces, como no ganó una ventaja, sino que lo intentó compensar y se vio que lo hizo sin querer, pues no pasa nada. Ojo, si vas en una recta defendiéndote un piloto que te va a adelantar, abres el DRS, te proteges y luego lo cierras y dices, uy, es que me he equivocado, evidentemente no valdría. Pero si ganas tan poquito tiempo porque abres y cierras y luego lo compensas en la siguiente, sabiendo que además en ese punto en el que te equivocaste no has perjudicado al otro piloto porque estaba lejos, en ese caso Norris, yo creo que está bien en este caso no sancionar a Russell, porque aunque sea un error como tal, si has sacado una ventaja se te tiene que penalizar. Y si sacas una ventaja de 2 décimas no se te puede sancionar con 2 décimas, se te sancionará con 5 segundos, que es, digamos que el mínimo todavía rebajado, porque el mínimo son 10 segundos, pero se puede aplicar ciertas reducciones y entonces se te quedarían 5 segundos. Pero como no es el caso, no gana ninguna ventaja, yo creo que está bien aplicado aquí. También hay que decir las cosas buenas que hace la FIA, por supuesto, en este sentido, o los comisarios, y además también muy bien explicado, que esto es de agradecer. Sin embargo, hay 2 cuestiones nefastas para mí en el caso de la FIA. La primera, que no
se fue justo con Albon en la clasificación, ya sabéis, Albon clasifica el 16, Hülkenberg el 15, termina la clasificación y después dice la FIA que la vuelta de Hülkenberg con la que pasó a Q2 no es válida por límites de pista, entonces se le quita ese tiempo por vuelta, Albon hubiese quedado 15, pero claro, ya no tuvo la oportunidad de hacer su tiempo en Q2, que posiblemente le hubiese dado una opción para pasar a Q3, no porque lo diga yo, sino porque el Williams estaba para pasar a Q3, incluso Carlos estuvo muy bien, entonces sí que fue tremendamente injusto, todos los límites de pista realmente no tiene ya ni pies ni cabeza que no se solucione y que no haya gente suficiente al menos como para ir revisando si las vueltas son válidas, pero es lo que tenemos. No creo que se le pueda tampoco beneficiar ahora a Albon para compensarle esta pérdida tal, porque claro, si le compensas ahora en el siguiente Gran Premio, por ejemplo, pues estarías perjudicando a otros pilotos y tampoco tendría sentido. Entonces, un fallo para mí muy grave de la FIA y de los comisarios en este sentido, igual que me parece un error gravísimo el incidente que hubo entre Tsunoda y Carlos, que al final ni siquiera se llegó a investigar lo de Tsunoda, pero eso lo vemos ahora con el iPad haciendo los dibujitos de los mejores enfrentamientos que hubo en el Gran Premio. Y para echar un vistazo a la acción en pista vamos a empezar por supuesto con la salida, cuando todavía estaba el semáforo ahí en rojo. Para mí, especial atención a la salida que hace Lando Norris, que lo tenemos por ahí porque salía en la sexta posición, una posición que no le corresponde como tal porque el que tenemos aquí primero era Piastri, que sí que hizo una muy buena clasificación y puso a McLaren realmente donde se merecía. Aquí vemos el lío de la salida y es llamativo como en los primeros metros se generan como dos grupos, uno de los que se intentan tirar por el interior atacando, defendiéndose, y otros que van por el exterior, donde tenemos ahí, por cierto, a Lando Norris. Justo en la salida, esa bloqueada de Russell, que la salva muy bien, por cierto, y ya vemos ahí a Norris cómo busca la parte exterior con Leclerc por la parte interior. Ahí es donde quiero hacer hincapié. Cuando ya se cierran todos para la curva número 1, pasa Piastri por delante, no muy por delante de Russell, por eso digo que lo salva muy bien Russell, porque aunque llega a hacer la bloqueada, no solo es que no pierde ninguna posición, sino que es capaz de atacar a Piastri que iba por delante. Y ahí Leclerc se va por el interior, Norris va cerrando la trazada por fuera, y salen casi en paralelo, ya Piastri por delante de Russell, por cierto. Y luego la siguiente curva, porque sabéis que la primera curva es a la derecha y luego la siguiente, la 2 hacia la izquierda, ya un poquito más abierta, ahí va Norris por delante y por el interior, pero Leclerc sale con más velocidad, tanto que salen prácticamente en paralelo de esa primera curva, llegan en paralelo a la siguiente frenada, que es la frenada de la curva 4, y ahí es cuando Norris frena más tarde, se tira por el exterior. Fijaos que esto es lo que marca ahí el vértice de la curva, ese pivote que tenemos ahí, y ya pasa Norris por delante, y además va apurando mucho la salida hasta que se queda por delante. Adelantamiento 100% legal, porque fijaos que está pisando esa línea blanca, una línea blanca que por cierto no es que fuese precisamente de 10-20 centímetros, sino que era una pedazo de línea blanca enorme, seguramente para dar esa manga ancha a los pilotos, porque suele ser una curva con bastante polémica. Mal Norris en la clasificación, pero muy bien en la salida, más allá de que no se colocase bien, o que sí se colocase bien, pero luego moviese el coche y se saliese, y por eso le pusiesen la sanción. Luego tenemos otro adelantamiento, que es el de Max Verstappen a Carlos Sainz, que también es muy interesante. O sea, hubo muchísimos adelantamientos, muchísimas peleas, pero me voy a centrar solamente en unos pocos que me parecen interesantes para analizar. Ahí vemos cómo le va pillando el rebufo, se abre, tanto que se va fuera del circuito, 100% legal esta maniobra también, tanto de uno como de otro, que nadie se alarme en este sentido, y yo creo que está muy bien Carlos porque le fuerza lo suficientemente por fuera como para, sí, cabes, pero muy justo, porque el coche de Verstappen sigue pudiendo estar dentro de pista o al menos por encima del piano y no se tiene que ir a la zona totalmente sucia de fuera. Muy bien medido en este sentido por parte de Carlos, que deja la distancia justa. Ahí pasa Carlos por delante, pero Verstappen va por fuera con mucha más velocidad y fijaos en lo que os decía antes, la pedazo de línea blanca que tenemos aquí, que lo normal sería que fuese solamente esto, pero la han ampliado todo esto y gracias a eso Verstappen sigue dentro. Ojo, tal y como está el reglamento actual, Carlos fue incluso demasiado bueno y podría haber echado de pista a Verstappen, porque como os enseño aquí, en el vértice de la curva, Carlos va por delante, aunque Verstappen vaya mucho más rápido por fuera, por esta normativa, en mi opinión absurda que tiene la Fórmula 1 actual, si vas por delante en el vértice puedes echar de pista al otro. Carlos no lo echa de pista, Verstappen se mantiene valiente, no solo por encima del piano, que te puede saltar mucho el coche, sino que tienes toda esta parte metida en la zona sucia y por eso salta esa cantidad de polvo y de arena por ahí. Estuvo bien Carlos porque creo que él sabía que tenía más que perder que ganar en esa pelea con Verstappen, porque lo normal era que si no le adelantaba en esa curva, pues seguramente la adelantaría en la siguiente zona de DRS,
posible, pero también muy bien Verstappen ahí, por supuesto, manteniéndose firme sobre esa línea blanca tan gorda que hay y adelantando finalmente a Carlos Sainz. Luego tenemos otro adelantamiento que es el de Carlos, que lo tenemos aquí, con Lewis Hamilton, que lo tenemos ahí. Fijaos cómo llegan, los dos, pasa Hamilton justo por delante de Carlos en ese vértice de la curva, pero Carlos lo que hace es abrirse un poquito más, por eso lo veis aquí bastante más abierto, cuando lo normal es estar en el interior, en el vértice de la curva, para ir ganando esta parte interior, la del lacito de toda la vida, de que dejas que el otro se vaya largo en la salida y tú te cierras para salir con más velocidad por la parte interior. Fijaos la distancia que ya había, que ya era bastante, o sea, esto está en perspectiva, lógicamente, no es que le sacas esta distancia a lo largo, sino que está en diagonal, pero como Hamilton se va abriendo hasta este piano y Carlos se puede mantener por aquí, pero no se mantiene a mitad de pista, sino que le aprieta una vez más hasta la zona totalmente exterior, porque esta curva siguiente se hace a la izquierda, pero es a fondo, es la curva 5, y luego la que es curva a curva es hacia la derecha. Entonces, si le aprietas al lado exterior, tú vas a estar ahí mejor posicionado para la siguiente curva por el interior. Y es lo que pasa. Fijaos que esta ya es la curva 6, ahí ya está Carlos por el interior, Hamilton tiene que levantar y se queda Carlos por dentro. Lo que pasa que luego, pues tenemos esta curva que es la 8, salen también prácticamente en paralelo, y después de la siguiente frenada, que es esta que tenemos aquí, es cuando Carlos se cierra para trazar la curva normal, Hamilton se abre mucho para salir con más velocidad y en esa siguiente frenada es cuando adelanta. Conclusión, Carlos lo hace bien, hace todo lo que puede hacer, pero evidentemente Hamilton era bastante más rápido con ese Ferrari y le termina adelantando, pero en una zona de res en la que ya no se podía defender. Cuando se pudo defender al menos sí que lo hizo bien, y no creo que fuese un fin de semana espectacular de Carlos, de los mejores que ha hecho en su carrera, ni mucho menos, pero por lo menos nos va dejando estas pinceladas de que algo va mejorando. Y luego ya para terminar tenemos este caso que es el de Tsunoda contra Carlos, precisamente. Aquí está Tsunoda tomando la curva con muchísimo giro de volante para hacer la de siempre, dejas que el otro piloto se vaya largo, tú te cuelas por el interior y así sales con más velocidad. Luego aquí tendremos la curva 2 hacia la izquierda y la intención de Tsunoda es: yo salgo de aquí con más velocidad y ya por fuera de la 2 termino el adelantamiento. Sin embargo, mientras está girando hacia la derecha, aquí está empezando a girar la rueda para el otro lado para hacer ese contravolante y no terminar de trompear. Fijaos que pone el volante muy girado. Además he querido coger este frame porque se ve sobre revolucionado el coche, o sea que va dando gas para intentar controlarlo, típica técnica para controlar el coche en esas situaciones, y sigue girando mucho, de tal forma que el coche se va deslizando hacia allá, o sea, pierdes la parte trasera que se te va, contravolanteas para intentar deslizar el coche lateralmente, en vez de que sea solo la parte trasera la que se va, dejando fija la delantera, que entonces el coche haría un trompo. Para corregirlo lo que intenta es desplazarte lateralmente, que es como hacer un derrape hacia afuera, ¿no? Lógicamente. Lo que pasa es que no lo haces queriendo, sino que lo haces para corregir ese sobreviraje excesivo. Y para mí el problema está que aquí se ponen muy cerca el uno del otro, pero sigue revolucionando mucho Tsunoda, tanto que vuelve a tener que hacer un contravolante. Y es ahí cuando pierde la parte trasera. De hecho, por perder la parte trasera es por lo que tiene que hacer un contravolante, y ahí golpea el coche de Carlos. Y alguno pensará, bueno, porque ya está girando porque viene la curva. No, justo después sigue metiendo más giro de volante, luego lo endereza y luego ya es cuando toman la curva. ¿Creo que lo hace queriendo? Evidentemente no, pero sí que es verdad que si pierdes el control del coche y por culpa de eso chocas a un piloto, la sanción tiene que ser la misma, porque en la Fórmula 1 actual no se tienen en cuenta las consecuencias del accidente, pero sí si hay un toque o no hay toque. Si no hay toque no se sanciona, si hay toque sí se sanciona. La sanción mínima son 10 segundos y si es por la pérdida de control justificada, como puede ser en este caso, se puede reducir un poco esa sanción y en vez de ser 10 segundos ser 5. Eso es siguiendo la concordancia o la coherencia de los últimos grandes premios. Pero en este caso ni siquiera se llegó a investigar, lo cual me parece un error gravísimo y sinceramente sin ningún sentido. Porque otra cosa es que luego indagues en el asunto y veas que no es sancionable por lo que sea, pero mínimamente investigarlo porque ha habido un toque y tu normativa es que si hay toque se sanciona. Y no solo es que haya habido un toque, sino que ha chocado el piloto que iba por detrás en el vértice contra el que iba por delante en el vértice de la curva. Así que mal la FIA en ese sentido. De todas formas, si queréis aprender mucho más de automovilismo, como digo siempre, también a nivel deportivo, no solo técnico, tenéis Level Up Academy, que hay cursos de telemetría, de reglajes, de pilotaje, de estrategia de carrera, de todo lo que se os ocurra, y también hay algunos cursos enfocados en reglamentos deportivos, o sea que no tenéis ninguna excusa si queréis aprender de automovilismo, tanto real como virtual. Por cierto, que hay mucho contenido, tanto aplicable al sim racing como directamente creado para simuladores como iRacing, Assetto Corsa Competiciones y el que os dé la gana. De verdad, echar un buen vistazo porque merece y mucho la pena. El precio es que no puede ser más bajo y tenéis contenido absolutamente todo. Así que espero veros por allí cuanto antes. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.